Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Claudia Smolansky, periodista venezolana, miembro del Connectas Hub. Hoy entrevistaremos a otro integrante del Connectas Hub, Alejandro Castro, quien es uno de los autores de Obras Negras, Blanco del Crimen Organizado en Cancún, que recientemente recibió el Premio Nacional de Periodismo en México. Alejandro es periodista en Cancún, dedicado a la fuente de derechos humanos y de medio ambiente. También forma parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas. Así que, Alejandro, te doy la palabra. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes al equipo de Conectas. Muchas gracias por la entrevista. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo surgió la idea de este proyecto de investigación? Pues, bueno, este es un trabajo colaborativo que realizamos, bueno, realicé yo junto con Cecilia Suárez, Adriana Varillas y Eric Galindo, que retrata la violencia en las obras de construcciones de hoteles, de estos grandes resorts que hay en Cancún y en la Riviera Maya, un tema que está relacionado con la extorsión, tortura, homicidio y desaparición de trabajadores. Esta investigación surgió pues un poco cuando empezamos a observar un patrón de homicidios, un patrón de delitos en esa zona que se estaban documentando, pero notábamos que se estaba quedando en un aspecto en una cobertura muy reducida a la nota roja, una cobertura que solamente se abocaba a decir que habían asesinado a tal persona y que de repente estas coberturas suelen ser un tanto amarillistas y denigran los derechos humanos de las víctimas, que bueno, son personas con historias, con familias, y quisimos también retratar que eso tenía muchos componentes que estaban relacionados con la migración interna, con la pobreza, con la falta de redes de apoyo y la impunidad, la falta de protección laboral. Entonces, bueno, bajo esa idea, esa premisa, fue que comenzamos a visitar a familias de desaparecidos para comenzar a recabar información para esta investigación que después nos derivó en este trabajo publicado, Obras Negras, Blanco del Crimen Organizado en Cancún. ¿Cómo fue el proceso y protocolo de seguridad que ustedes asumieron para realizar este trabajo de campo y pues hablar con los trabajadores? Bueno, la verdad es que mucho fue a prueba y error. Yo no soy, digamos, un gran periodista de investigación, un poco fue saliendo sobre la marcha. Mi experiencia en el periodismo tampoco es tan amplia. Tengo 26 años, vaya, entonces en realidad un poco se fue dando, mucho tuvo que ver la, la edición, el apoyo, el respaldo editorial que nos dio Carlos Gutiérrez de Conectas, que fue como una guía para que este trabajo saliera de esta manera. No, al principio no tomamos protocolos de seguridad, un poco fuimos dándonos cuenta o fuimos midiendo el riesgo ya hasta que estábamos pues involucrados en la investigación. Ya después fuimos tomando algunas medidas como pues cada que íbamos a campo le enviábamos la ubicación a alguien del equipo que se quedaba, digamos en la zona urbana, o cuando íbamos a entrevistar a familiares, etcétera. O sea, siempre tratamos de avisar dónde estábamos, de enviar ubicación exacta. También tomamos nuestras medidas de no meternos a zonas que considerábamos riesgosas, o si lo hacíamos, hacerlo como en grupo, de alguna manera que no nos identificáramos como periodistas, tratar pues eso, de ser lo menos visible posible, porque también de repente uno de las cosas que creemos que potencia los riesgos es que los periodistas pueden de repente llegar a ser pues eso, un poco estrellas de televisión y ir a todos los lugares y decir, bueno, estoy aquí, se toman selfie reporteando, cubriendo la información y bueno, nosotros tratábamos de ser lo más invisibles posible hasta que concluyéramos este trabajo. Efectivamente, esta investigación aborda otros temas como la falta de oportunidades de trabajo que hay en ciertas regiones en México, la migración interna, crimen organizado, opacidad por parte de las autoridades y de la industria privada,
¿Planean realizarle como un seguimiento a esta línea de investigación? Sí, claro. Bueno, para quienes no han leído la investigación, esta investigación documenta la extorsión, tortura y homicidios y desapariciones de obreros de la industria de la construcción hotelera en Cancún y en la Riviera Maya. Eh, este, este trabajo, digamos, también retrata la infiltración del crimen organizado y la impunidad con la que ocurren estos delitos. Entonces, sí, efectivamente planeamos pues dar seguimiento, seguimos trabajando, seguimos en contacto con las familias, estamos al pendiente pues de los avances o de los nulos avances en sus carpetas de investigación y bueno, pues creemos que es un tema que es muy amplio, que da para continuar trabajando y también es un compromiso que tenemos propiamente con las familias que nos apoyaron en esta investigación y que además, bueno, lo hicieron evidentemente para que sus casos tengan eco en las autoridades y que las autoridades hagan su parte, que es no dejar impunes estos delitos. Es así. Y hasta el momento, ¿qué impacto considera ha tenido el trabajo? No sé si ha habido algún cambio en la industria de construcción en esta zona hotelera. Pues ha sido complicado. Cuando se publicó el trabajo, de repente nosotros pensábamos que no había tenido mucho impacto local. Nos retomaban muchos medios o algunos medios a nivel nacional, pero aquí en el terreno local no se difundió mucho el tema. Creíamos también un poco que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Hay un discurso permanente aquí en Quintana Roo, en Cancún, de que los periodistas que cubrimos temas de seguridad o de derechos humanos estamos matando a, como le dicen ellos, la gallina de los huevos de oro, porque ellos asumen, o desde el gobierno se asume, que si nosotros difundimos problemáticas de inseguridad, los turistas van a dejar de venir. Eh, entonces, de repente es complicado que desde las autoridades salgan a hacer un pronunciamiento sobre lo que está pasando. No obstante, creemos bueno, sí contribuyó el trabajo en primera, a documentar, a dejar un registro histórico de lo que está sucediendo, y en segunda, pues para que las autoridades también agilizaran un poco el tema de la investigación en los casos. Incluso, por ejemplo, ahora que se dio a conocer el premio, veíamos que se hacían algunos operativos también en Isla Blanca, en una de las zonas más conflictivas que retratábamos en la investigación. Eh, no creemos de alguna manera que vaya a haber como este impacto, este pronunciamiento de las autoridades, pero creemos que sirve pues para poner el foco y para que ellos también pues, se sientan de alguna manera observados y estén pues tratando de agilizar estas investigaciones que pues para el ciudadano común nunca avanzan. ¿Y cómo describirías, Alejandro, cómo fue esta experiencia de trabajar con Conectas? ¿Qué aportes brindó a la investigación, pues el acompañamiento editorial y multimedia de Conectas? ¿Y cuánto tiempo les tomó desarrollar todo este trabajo? El trabajo se llevó a cabo en aproximadamente 6 meses desde que empezamos a trabajar con las familias, bueno, y conseguir la beca, bueno, el financiamiento también, y hasta que lo publicamos, o es posible que un poco más de tiempo. Y el apoyo de Conectas fue vital para hacer este trabajo. Yo creo que para nadie es una sorpresa también que los periodistas en México y en todas partes, yo quiero pensar, trabajamos con muchas carencias. Los medios no le apuestan a la investigación de profundidad, sino una gran parte de los periodistas estamos sometidos a una entrega de cuota de notas todos los días, ¿no? Ve y cubre la información que sea, tráeme 3 notas para llenar el periódico y con eso tú ya cumpliste tu jornada, ¿no? No hay un trabajo editorial para profundizar en la información y tampoco hay financiamiento por parte de los propios medios. Entonces, en ese sentido, el apoyo de Conectas, tanto editorial como económico, fue fundamental para que esta investigación pudiera concretarse. De otra manera, lo vemos muy difícil que hayamos podido hacerlo por ambas vertientes, por el lado editorial y por el lado económico. Alejandro, nos comentabas sobre la precariedad de las condiciones de los periodistas en la región y lo difícil a veces que puede ser que los medios tomen la decisión de
profundizar sobre ciertos temas. ¿Cómo evalúas tú o por qué le ves relevancia a este tipo de iniciativas pues, que promueven el periodismo de investigación en la región? Bueno, el respaldo de Conectas fue fundamental para realizar este trabajo. Por una parte, por el financiamiento que nos otorgaron para hacerlo y por otra, por el acompañamiento editorial que nos dio Carlos Gutiérrez, miembro de Conectas. Este trabajo difícilmente se hubiera concretado si no existieran este tipo de iniciativas. Lo mencionaba por la parte económica y por la parte editorial, porque en México y yo creo que en toda la región, los periodistas trabajamos en condiciones demasiado precarias. La mayor parte de los periodistas estamos abocados a una producción de estilo maquila de notas, ¿no? De entregar todos los días información diaria con esta rapidez ahora de la web. Poco se profundiza y poco interés de los medios hay en que se profundice la información. De repente pareciera que si no son noticias que generen muchos clics, pues no interesan. Entonces, me parece que estas iniciativas de periodismo para hacer investigaciones de profundidad son demasiado importantes. Porque hay temas pues que se están dejando de abordar y esto es muy relevante, ¿no? Hay personas que están involucradas, hay casos de corrupción que no se están abordando por los medios porque, y bueno, también hay una situación de, se tiene poco interés en invertir en estos trabajos, consideran que no son tan redituables para el tiempo que se lleva. Entonces, me parece muy importante que haya este tipo de iniciativas y también es relevante mencionar que el trabajo se hizo en equipo con varios medios, las personas que lo hicimos trabajamos en distintos medios y bueno, de esta manera pudo tener un impacto local y un impacto nacional. Yo creo que esto es muestra de que el trabajo colaborativo puede hacer que periodistas, periodistas locales, periodistas de a pie, podamos hacer estos trabajos que puede ser pues que pueden ser premiados y que pueden ser retomados posteriormente para documentar la historia y lo que ocurrió en esta época. Y bueno, la historia recientemente fue reconocida en el Premio Nacional por sus componentes multimedia. ¿Cómo fue la planeación para integrar estos elementos visuales en la narrativa de la historia? Pues también fue un aporte que hizo el equipo de Conectas en su mayoría, con nosotros, parte del equipo. Estuvo Cecilia Suárez, una periodista, fotógrafa y videógrafa, que fue un poco ella quien se dio a la tarea de idear todos estos formatos en los que podía distribuirse la información, pues para que no quedara solamente en un texto. Pero además el apoyo del equipo multimedia de Conectas, de Joshua, Vanessa, también el trabajo de Laura en la difusión fue muy importante pues para darle salida, para que se concretara un micrositio donde pudiera estar de forma permanente la investigación, para hacer infografías, todos estos recursos visuales que sirven pues al lector y a la audiencia para comprender mejor la dimensión de este problema. Esto fue planeado en conjunto, se hicieron pues reuniones, fue una planeación, diría yo, muy productiva, muy efectiva de estas reuniones a las que poco se acostumbran aquí, de ir revisando qué es lo que podría quedar mejor, cómo plasmar cierta información que de repente es difícil de hacerle entender a alguien que no vive en esta zona, cómo plasmarla en una infografía para que eso pudiera contribuir a que se difundiera, que se entendiera mejor. Perfecto. Bueno, Alejandro, yo creo que muchísimas gracias por compartir tu experiencia y el proceso de esta investigación con nosotros. Al contrario, gracias a ti y gracias al equipo de Conectas por esta entrevista.